Michael. Sí. Ahí tienen un pequeño mapa conceptual, ¿no es cierto? No se ve nada. Conforma todos los componentes, tanto del piloto de protección como de inserción. Vamos a empezar primero por el de inserción y mañana vamos a ver, Sí, para empezar. Entonces, el veredor de inserción, una de las características que tiene, además, ¿no es cierto?, de que son los tejidos encargados de mantener el diente en el alveolo, es que tienen el mismo origen embriológico. Todas las células se van a formar a partir del saco del germen dentario. Cuando estamos hablando del germen dentario, tenemos el órgano del esmalte, la papila dentaria y el saco dentinario. En este caso, tanto el cemento, el ligamento y el hueso alveolar se forman a partir, ¿no es cierto?, de las células ectomesenquimáticas que conforman el saco dentario. Eso hace que tengan uniones, ¿no es cierto?, y estén vinculados entre ellos, aunque son distintos tipos de tejidos. Vamos a empezar entonces con el último ¿Hueso alveolar? en este caso saco Sí, pues sí, te dije yo en el principio. Ya, entonces, el cemento lo hemos visto en algunos laboratorios. La semana pasada lo vieron en los dientes, ¿no es cierto?, por demineralización. Y una de las características, ¿no es cierto?, es que mientras más cerca de la corona es más grueso o más delgado. Más delgado. Empieza siendo muy delgado, ¿no es cierto?, y acá en el día del segundo tercio empieza a engrosar. Finalmente, en el último tercio, ya en el tercio más apical, es donde se puede observar el mayor grosor. ¿Qué tan grueso va a ser? Va a depender del desgaste que tenga las superficies incisales o cruzales. Mientras mayor desgaste tenga, ¿no es cierto?, estas superficies, más grueso, ¿no es cierto?, va a ser el cemento en la zona apical, porque es el tejido encargado, ¿no es cierto?, de que el diente siempre mantenga contacto con el diente hueso, ya de que siempre esté oprimiendo y siempre choque. ¿Qué células van a dar origen al cemento? Súper difícil el nombre, ¿no es cierto? Cementoblastos. Los cementoblastos normalmente se ubican en el límite entre el cemento y el ligamento periodontal. ¿Ya? Cuando se está empezando a formar el cemento que está en formación activa, estas células, como todos los blastos, tienden a ser células cúbicas, altas, ¿no es cierto?, con gran desarrollo del latino endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi. Y lo que ellos fabrican, esa capita, ¿no es cierto?, que tiene un color amarillo más claro que contiene la capa, igual que la dentina, igual, ¿no es cierto?, que el esmalte, es un que se llama precemento. Primero se fabrica la parte orgánica, se pone la fibra colágena, se organiza, y luego, ¿no es cierto?, después cuando ya está todo organizado, recién ahí se empieza a mineralizar. Por lo tanto, en el cemento, si tuviéramos unas muestras bonitas, igual se pueden ver líneas de posicionamiento, ¿no es cierto?, que marcan el crecimiento en capas de cemento. La varilla. Acá está la célula, esto que está secretando, lo primero que está secretando es precemento y este ya es cemento mineralizado. ¿Ya? Acá, este es cuando está el cemento, ¿no es cierto?, secretándose en forma activa. Cuando el cemento está en un diente adulto sano, ¿no es cierto?, que no tiene lesiones, normalmente los cementoblastos tienden a estar como células más aplanadas, ¿ya?, porque no necesitan todas las organelas y no están secretando de forma activa. Entonces, normalmente son células que se ubican entre el ligamento y el cemento, ¿no es cierto?, del diente. Acá tengo dentina, tengo cemento, ¿no es cierto?, que cambia por el color. Acá se ve la línea que marca división, ¿no es cierto?, entre ambos tejidos, y estas celulitas, ¿no es cierto?, que son más gorditas, que están ubicadas inmediatamente cercanas al cementoide o precemento, son los cementoblastos. En este caso, como están secretando de forma activa, significa que los núcleos son redonditos. Y acá tenemos también la célula con microscopía electrónica, donde podemos ver el núcleo, ¿no es cierto?, que está grande con cromatina laxa, mitocondria de tipo endoplasmático rugoso, ¿no es cierto?, y acá también está secretando de primero que tiene la fibra de colágeno, ya la matriz intracélular
llamar cementocito. Igual que los opiocitos, estas células se encargan de mantener la matriz, ¿no es cierto?, del cemento de forma mucho más lenta y pausada, y solo haciendo un recambio de los componentes que sean necesarios en la matriz del cemento. Normalmente, si ustedes se fijan en el esquema, ¿ya? Y algunos lo vieron aquí en el laboratorio, se van a dar cuenta que los cementocitos, igual que los opiocitos, están dentro de lagunas de cavidades llenas de líquidos y tienen pequeñas prolongaciones citoplasmáticas que emiten a través de pequeños conductillos, ya que se llaman canalíticos. A diferencia del hueso, donde teníamos la laguna de los osteocitos y teníamos patas para todos los lados, en el caso de los cementocitos, las prolongaciones citoplasmáticas siempre van a ir en busca del oxígeno y los nutrientes. En este caso, ¿quién sería el encargado de dar oxígeno y nutrientes al cemento? El ligamento periodontal. Normalmente esto lo voy a ubicar en el último tercio del cemento, en el tercio apical. En el ligamento periodontal es donde voy a encontrar los vasos sanguíneos, ¿ya?, que van a dar nutrientes, oxígeno, iones a los cementocitos, ¿no es cierto?, para que puedan mantenerse vivos y con ello mantener en buen estado la matriz del cemento. ¿Ya? Entonces, normalmente los cementocitos tienden a tener, ¿no es cierto?, los canalículos siempre orientados, la mayoría hacia el ligamento periodontal. Incluso hay algunos que salen para arriba, pero a veces dan la vuelta y se dirigen, ¿no es cierto?, hacia el ligamento. Acá las primeras células son las que van a recibir la mayor cantidad de nutrientes y después la segunda, la tercera y las últimas, ya, ¿no es cierto?, son las que reciben la menor cantidad de nutrientes y nutrientes. En un corte histológico, por desgaste de mineralización, este de acá, desgaste, ¿no es cierto? Este de acá, mineralización. En el diente por desgaste yo voy a poder ver las células del cementocito. No, voy a ver la huella, ¿no es cierto?, la laguna donde el cementocito estaba. Lo negro, ¿no es cierto?, es la laguna donde estaba el núcleo y la mayor parte del citoplasma, y las patitas, ¿no es cierto?, por donde él ponía sus prolongaciones para comunicarse con los otros cementocitos. Y en el caso de la muestra de diente, ¿no es cierto?, desmineralizado, ahí sí, yo veo la laguna del cementocito y veo el cementocito, ¿no es cierto?, en su interior. Que si se fijan, incluso se ve, no sé si se nota mucho, pero se ve como que tiene patitas. Lo que no se ve en esta muestra, ¿ya?, porque como la muestra se hidrata y se deshidrata, son los canalículos. Los canalículos se pierden en las muestras por desgaste. Solo veo la laguna central y el conjunto interior. Y los núcleos que se ubican acá, en la periferia, esos núcleos deberían ser, ¿no es cierto?, cemento, blastos, ¿ya? Y el resto son fibroblastos y células típicas del tejido conectivo al que pertenece el ligamento periodontal. ¿Ya? Ahí tenemos más o menos. Como parece lo que vimos en la mañana, tenemos la laguna del cementocito, y si se fijan hay canalículos incluso que salen de esta diva, pero ¿no es cierto?, y la gran mayoría siempre está en busca de el oxígeno, ¿no es cierto?, y los nutrientes que aportan en este caso el ligamento periodontal. ¿Se fijan ahí también que se ven líneas? ¿Ven esas líneas? ¿Aún puedo ver más claras, más oscuras? Eso también, ¿no es cierto?, son líneas de crecimiento que marcan, ¿no es cierto?, la posición o el crecimiento en capas del cemento. Ya, miren ese tipo. Bueno, ¿no es cierto?, ahí del cielo. Ya. ¿Qué otras células puede aparecer en el cemento, ¿no es cierto?, pero procesos generalmente patológicos y fisiológicos cuando se produce la rizoclasia? ¿Sabe qué es la rizoclasia? Es cuando se produce el cambio de dientes primarios, ¿no es cierto?, por los permanentes, y para que el diente primario pueda salir, ser, ¿no es cierto?, expulsado, se tiene que entrar a resolver la raíz del diente primario. ¿Ya? Rizoclasia. ¿Ya? Y esa rizoclasia es llevada a cabo por esta célula que se
diente igual estoy aplicando cierta presión sobre los tejidos, ¿ya? Pero cuando empiezo a atornillar demasiado los tornillos y hago mucha presión, a veces los dientes responden por resorción de la raíz. ¿Ya? Ahora, estas células o este cemento va a tener dos matrices. Fibras que forman propiamente el cemento como tal, pero también voy a tener fibras, ¿no es cierto?, que se insertan dentro del cemento, que vienen desde el ligamento periodontal. Las fibras intrínsecas son las que son secretadas por los cementos blandos, ¿ya? Y son las encargadas de formar la matriz cementaria como tal. Y a medida que el diente se va movilizando, ¿no es cierto?, a medida que se va formando, porque la raíz del diente se va formando a medida que él erupciona. No es que se forme todo el diente y luego erupciona, no. Primero se forma la corona. Cuando está completamente formada la corona, recién ahí empieza, ¿no es cierto?, la erupción, y a medida que el diente va emergiendo, se va formando la raíz, se va formando la dentina radicular, el cemento, el ligamento y el hueso se va acomodando. ¿Ya? Son intrínsecas. Y luego están las extrínsecas, que son parte de la fibra del ligamento periodontal que se insertan en el interior del cemento. Hay una foto por aquí. Ahí está bonita, pero igual acá. O sea, acá igual se ven, pero no se ven tan bonitas. Y si se fijan, acá se ven como unas líneas que pasan entre los cementos blancos y como que se introducen dentro del cemento. Estas son las fibras extrínsecas, que en el libro las van a leer como fibras de Charpey. ¿Ya? Extrínsecas o fibras de Charpey. En el libro las van a leer como fibras de Charpey, ya que también se aplican al hueso y es la encargada de unir el periódico al tejido óseo. Entonces, acá tenemos cemento, ¿ya? Y acá mediante una técnica de refracción, ¿no? Puedo ver que son fibras del ligamento periodontal, y fíjense que se meten dentro del cemento y se insertan como verdaderas púas y se mezclan con la matriz del cemento. ¿Ya? De esa forma, entonces, en este caso el cemento se mantiene firmemente unido al hueso empedrado. Ahí, esos son los, ahí cuando yo saco las fibras, dejo esa cavidad, ¿no es cierto?, que era donde estaban insertadas las fibras. Las fibras van a hacer el mismo trabajo, porque el ligamento se inserta en el hueso alveolar y del otro lado se insertan en el cemento. En este caso, estos cementos se dejan el ligamento y estas son las fibras de Charpey. Ya, ahora, ¿cómo clasifico yo mi cemento? Hay una primera gran clasificación y es según la composición que tengo. Este que se conoce como el cemento afibrilar porque no produce fibras colágenas gruesas, ¿ya? Es el primer cemento que se produce. Todavía las fibras no son gruesas ni están organizadas porque los cementos blandos como recién están empezando a madurar y están empezando, ¿no es cierto?, a conformar su estructura, igual como en el esmalte se forma el esmalte arismático, ¿no es cierto? En el caso del cemento, mientras que las células maduran, el cemento que produce, ¿no es cierto?, es un material bastante, ¿no es cierto?, difuso, siendo una organización en particular. A ese se le llama normalmente cemento afibrilar. Su ubicación normalmente es la zona del cuello en el límite con el esmalte, ¿ya? En el límite a medio cemental. El resto, el 98% del cemento restante que cubre a la raíz del diente es cemento fibrilar porque posee fibras colágenas dentro de su matriz. Y dentro de este hay un tipo de cemento en el cual se forma, el primer cemento que se va formando se forma de forma lenta, el cemento blanco puede ir retrocediendo, por lo tanto se le dice asegurar porque no tiene células en su matriz. ¿Ya? Y este normalmente previo a la erupción. Una vez que el diente empieza a erupcionar, se empieza a formar el cemento secundario o celular, que como se empieza a formar más rápido, porque el diente ya está todo erupcionando y va a llegar pronto a su posición, a medida que se va formando el cemento lo va haciendo de forma bastante rápida y las células quedan atrapadas en el interior. ¿Ya? Este, igual que la dentina, ¿no es cierto?, se produce durante toda la vida del diente.
pérdida de tejido coronario por introducimos, ¿no es cierto?, por el gas normal, el vapor de necesarios y las cúspides. Ya, entonces tengo dentina, cemento celular, cuando tengo cemento asilo, ¿no es cierto? Acá todo es cemento celular. Acá tengo cemento allá arriba, solamente la unión del cemento con el esmalte, el primer cemento que se utiliza es el cemento fibrilar. Menos cementario, justo ahí donde se cruza la cosa. ¿Ya? Si no tengo células en mi matriz, es cemento celular. Si ya tengo células dentro de la matriz, se la clasifica como cemento celular. ¿Ya? Ahí tienen entonces cemento acelular, cemento celular. En el momento que yo empiezo a ver manchitas negras dentro del cemento en una muestra por desgaste, ¿no es cierto?, ya estoy observando cemento celular. Normalmente las muestras, como que se distingue mejor en el último tercio del tercio más apical. Ya en la línea se describe que desde el segundo tercio hacia apical ya sería cemento celular. Ya, acá tenemos cemento acelular, cemento celular, aquí ya cuando empiezan a aparecer las primeras listas, ¿no es cierto? Y aquí ya cuando veo lagunas del cementocito con el cementocito en el interior, ya estoy hablando de cemento fibrilar celular. Ya si se fijan acá, miren la cantidad de cemento, todo, de aquí hasta abajo todo es cemento. Entonces, en los dientes, ¿no es cierto?, de una persona adulta, normalmente va a depender obviamente del nivel de desgaste que tengan las cúspides, que es donde el cemento alcanza el mayor espesor. Ahí es donde está el fundamental. ¿Cuál es el problema? De que el cemento, igual que la dentina, que no se produce durante toda la vida del diente, a veces se sigue secretando y como se secreta hacia el interior, igual que la dentina, a veces, ¿no es cierto?, puede comprimir el espacio por donde pasa el paquete vascular nervioso, ¿no es cierto?, y hacer, ¿no es cierto?, que la irrigación y la inervación disminuyan hacia el diente. ¿Ya? Y eso es un problema que después a la larga puede llevar a la pérdida de la pieza dental. ¿Ah? Porque acá está el programa medical. Normalmente el cemento debiera producirse, ¿no es cierto?, en pocas cantidades, pero en algunas personas adultas se produce, ¿no es cierto?, se sigue produciendo no solo hacia abajo, sino también hacia el centro del canal. Se dan personas de edad adulta mayor, por eso después de los 50, 60, es normal, ¿no es cierto?, que ciertas piezas dentales, por mucho que a veces uno cuide bien, igual se pueden ir perdiendo por todos los procesos degenerativos normales. Eso, porque se engancha el canal. Exacto, porque se secreta el cemento y se secreta de tinta durante toda la vida del diente. Y recuerden que hablamos de los cambios de edad, que disminuye la cantidad de células, la disminución de la irrigación y de la vascularización, también asociado a esto. Son raros, pero emocionalmente se ubican. Pero es raro. Eso se llama, tiene nombre, periodontitis periapical. Puede ocurrir, pero si tratan el diente con algún antibiótico que debe llegar a la pulpa y tratar la infección, se puede cerrar el diente. ¿Ya? Si la persona no se da cuenta, puede ocurrir pulpitis, puede ocurrir muerte de la pulpa y esto tiene que ser en todo. Pero más que por el canal de la pulpa, lo que por el peligro es, acuérdense que aparte del canal radicular principal hay canales accesorios. Los canales accesorios son los principales focos de infección médica. Ahí lo vamos a ver, después voy a explicar el porqué. ¿Ya? Entonces, acá están los canales accesorios que yo les hablaba. ¿Sí? Canales accesorios o secundarios, además del canal. Estos son los peligrosos, porque acá hay traspaso, ¿no es cierto?, tejido conectivo, entonces las bacterias fácilmente pueden pasar desde el periodonto hacia la pulpa o desde la
periodontitis, la encía, ¿no es cierto? Y la periodontitis gingival, recientemente se le han puesto cemento y a veces incluso la zona de la dentina que no está desinfectada la dentina por cemento. Entonces, esas zonas son más permeables y esas personas tienden a presentar caries a nivel de cuello. Iba por el 05 con la otra, weón. Y esas caries normalmente después no son progresan Se ve todo rosa. porque la acumulación de la otra bacteriana, donde no está el margen que se tejido que protege, ¿no es cierto? Normalmente Se me caleta la también. inflamación de los tejidos, la misma inflamación hace que tenga más Pero si no se ve ni yo veo, por cámara. Tiene creo que 8 megapíxeles la información del canal. Se elimina la placa bacteriana, la encía superplástica se vuelve a regenerar. Yo también crecí. Ahora que mi foto ni por 5. No, los canales accesorios pueden probablemente de anatomía que hay dientes, ¿no es cierto? Pueden presentar canales accesorios de forma, ¿no es cierto? No es una anormalidad, pero una variación anatómica. Y las personas que tengan estos canales accesorios pueden ser más propensos, ¿no es cierto?, a que la infección se transmita entre la pulpa y el periodonto. Ahora, ¿qué otra cosa puede crecer en el cemento, no es cierto? Y el cemento además no solamente crezca alrededor del diente, sino que a veces forma pequeñas calcificaciones en la superficie del cemento o incluso dentro del ligamento periodontal. ¿Ya? Y ahí se llaman cementículos, que normalmente si están pegados al cemento son cementículos, ¿no es cierto?, del cemento, adheridos al cemento o libres. Igual que las calcificaciones, ¿no es cierto?, de la pulpa, estas estructuras normalmente no van a proveer, ¿no es cierto?, molestias para el paciente. ¿A quién le van a dar molestias? Probablemente al odontólogo, ¿no es cierto?, que si tiene que hacer una extracción dentaria, como tienen que puliar y hacer fuerza, ¿no es cierto?, para desprender el ligamento, romper la fibra del ligamento para extraer el diente, si hay piedrita, ¿no es cierto?, en el camino, probablemente va a complicar un poco más la tarea. Pero son estructuras que se pueden encontrar en la superficie del cemento, dentro del cemento o dentro del ligamento. ¿Ya? Son formaciones, calcificaciones de cemento blanco. ¿Qué es lo otro que puede ocurrir? Las calcificaciones de la pulpa. Otra cosa, que una patología que puede presentar el cemento es la hipercementosis. Miren ahí la pequeña bola de cemento, ¿no es cierto?, que ha depositado el diente en forma patológica. Obviamente esto va a producir molestias, probablemente si pasa a presionar el nervio va a producir dolor y obviamente para el exorcista, ¿no es cierto?, para el odontólogo que tenga que extraer la pieza dentaria, extraer una pieza con todo este sobrecrecimiento de cemento es un problema mayor. Porque normalmente lo que hacen es que con la instrumentación, ¿no es cierto?, rompen las fibras del ligamento periodontal hasta como la mitad o 2/3, ¿no es cierto?, lo más que se pueda del diente, y de ahí empiezan a mover el diente, traccionarlo, moverlo para ir rompiendo la fibra que está más profunda y de esa forma sacar el diente. Cuando tienen de tremenda hipercementosis, ese diente capaz que no pasa ni siquiera por el canal. ¿Ya? Lo de arriba es una restauración carie. Este tiene tratamiento oncológico, tratamiento mientras más clara es que hay más agua o más agua ahí. Y lo más oscuro es porque el tejido que estás viendo es más duro. Entonces, en este caso son restauraciones. ¿Ya? Ahí tiene un tratamiento. Si te fijas, la pulpa normal se ve un color gris y oscuro. Esto es porque tiene una endodoncia, ¿no es cierto? Y tiene material o endodoncia dental, perdón, ¿no es cierto?, dentro de la pulpa. Ya, lo otro que puede ocurrir también es, ¿no es cierto?, que ocurra algo que se llama anquilosis, ya que es más raro, pero puede ocurrir también de que el ligamento periodontal se empiece, ¿no es cierto?,
disminuir su densidad, aumente la secreción de tejido óseo, de tejido, en este caso, ¿no es cierto?, dental, de cemento, y se fusionen. Y ya el diente, ¿no es cierto?, no esté suspendido, porque el diente normalmente está suspendido dentro del alveolo, como si tuviera una cama elástica sujetado con cuerda. Entonces, cuando yo mastico, parte del diente, ¿no es cierto?, se mueve junto con, a medida que mastico. Pero en la ángilosis el diente queda completamente fijado a el hueso alveolar. Obviamente, para el paciente, insisto, ¿no es cierto?, a menos de que tenga una lesión, no va a ser mayor problema, pero para el odontólogo, si hubiera que extraer ese diente por alguna fractura o por alguna infección, cirugía mayor. También, obviamente. Si quieren hacer ortodoncia, obviamente ese diente no se va a poder utilizar. Normalmente tendría que ser el cirujano romper el tejido óseo, ¿no es cierto? Y normalmente estas piezas de diente después el odontólogo va a decirte que es mejor extraerlo y poner una prótesis dentaria porque no pueden volver a inventar, ¿no es cierto?, ligamento. No hay una, no sé si hoy en día, si el odontólogo sabe, quizás en clínica los doctores, ¿no es cierto?, le han dicho que hay alguna forma, algún medicamento o alguna terapia, ¿no es cierto?, la cual se pueda restaurar este diente. Hasta donde yo sé, no. Ya, si se produce necrosis, normalmente se va bien. Normalmente el proceso infeccioso o de repente ortodoncia mal hecha, normalmente también puede conducir a la necrosis. Y por supuesto también tenemos las reparaciones. El cemento, lo bueno que tiene es que es un tejido y que repara fácilmente. ¿Ya? Ahí tienen reparación del cemento, ¿no es cierto?, en caso de periodontitis, o puede ocurrir que la infección, ¿no es cierto?, empieza a dañar el cemento y se produzca, ¿no es cierto?, una lesión. Ahora, si yo destruyo la placa bacteriana, limpio el diente, ¿no es cierto?, y retomo la huella general, ese cemento, ¿no es cierto?, puede volver a regenerarse y puede, ¿no es cierto?, volver a restaurar, ¿no es cierto?, esa parte. ¿Ya? Eso es cemento. ¿Comerciales? Las típicas características de un tejido conectivo denso. Regular, no en el sentido que habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto?, donde la fuerza venía del punto A al punto B, sino que acá la fuerza viene desde arriba, pero las fibras se encargan de mantener el diente suspendido, ¿no es cierto?, en el alveolo. Entonces, acá, ¿qué tipo de fibra voy a tener? ¿Cuál sería el principal tipo de fibra si lo que estoy buscando es resistencia? Colágeno tipo 1. ¿Ya? Entonces, principalmente fibras colágeno tipo 1, ¿no es cierto?, algunas fibras elásticas pequeñitas, fibras vesiculares también rojas y empaquetadas en grupos. Y entre los paquetes de grupos de fibras colágenas, estos espacios, ¿no es cierto?, son los de tejido conectivo largo y principalmente están la zona central. Ahí es donde está la mayor vascularización técnicamente periodontal. En el centro. Acá nuevamente tienen las fibras de ligamento, ¿no es cierto? Acá, ligamento periodontal, y acá están, miren cómo están entradas al hueso celular. Acá se ve como penetran, ¿no es cierto?, pero a gran profundidad en el caso, ¿no es cierto?, del hueso. En el caso, ¿no es cierto?, del cemento, hay como el cemento acelular, la primera porción, no se ve, ¿no es cierto?, de forma tan marcada. Pero tal cual está la imagen, todas son fibras, ¿no es cierto?, que son perpendiculares a la raíz del diente. ¿Sí? Atraviesan desde el cemento hacia el hueso alveolar. Por lo tanto, las principales funciones de este tejido conectivo denso, uno va a ser mantener al diente, ¿no es cierto?, suspendido en el alveolo. La segunda es que cada vez que yo mastico, ¿no es cierto?, este alveolo tenga cierta capacidad de movimiento, cierta articulación, ¿ya?, pero sin llegar, ¿no es cierto?, a apretar el paquete vascular nervioso abajo. Y lo otro, súper importante, igual que la pulpa, el ligamento periodontal está altamente inervado. Tiene
Ahora, como se continúa, ¿no es cierto?, con la pulpa y la encía y la unión dento-gingival, en conjunto, ¿no es cierto?, forman una estructura que es funcional, que protege la diente. En este caso, como todos son tejidos conectivos, la pulpa, el ligamento, ¿no es cierto?, parte del hueso, al ser tejido conectivo, ¿no es cierto?, en infecciones focalizadas que tienen la pulpa o que tienen el ligamento, pueden traspasarse hacia otras zonas, ¿ya? Y se denominan lesiones endoperiodónticas, ¿ya? Endo de adentro y periodonto, ¿no es cierto?, que van desde el interior del diente hacia el periodonto, ¿no es cierto?, en este caso de incisión. ¿Ya? Ahí tienen un esquema, y acá está el problema que me decía yo de estos canales accesorios, ya que son más problemáticos porque, por ejemplo, cuando se hacen endodoncias, se extrae toda la pulpa y lo ideal, ¿no es cierto?, en una endodoncia es que no quede nada de material de la pulpa. Porque como es tejido conectivo, cualquier infección que hubiese quedado, ¿no es cierto?, de la pulpa localizada en estas zonas, es un centro de infección o de reinfección. ¿Ya? Entonces tengo un paciente que lo trato, se cura y luego vuelve a aparecer la infección recidiva. ¿Ya? Eso se llama una lesión, ¿no es cierto?, con recidida, que yo la trato, pareciera curarse y al par de semanas, al par de días vuelve a aparecer, ¿no es cierto?, nuevamente en la mente. Entonces, si ustedes se fijan acá, puedo tener desde dentro del diente hacia transmitirla hacia el periodonto. ¿Ya? Puede pasar también desde el interior de los canales, por el canal, ¿no es cierto?, apical, hacia el periodonto abajo más profundo. Puede transmitirse a través de distintas zonas, ¿no es cierto?, e intercomunicarse entre ellas. El problema de estas lesiones, ¿no es cierto?, es que son inflamaciones crónicas bajas, ya que a veces el paciente no detecta, pero de a poquito se empieza a bajar el límite, ¿no es cierto?, de la encía, el límite empieza a disminuir, se empieza a exponer parte del diente que no debería estar expuesto, produce infección, se empieza a degradar el tejido del hueso alveolar, ¿no es cierto?, y se empieza a transmitir esta infección a través de todos los tejidos, en caso de una, por ejemplo, de una gingivitis a una periodontitis, o de una pulpitis a una periodontitis, ¿no es cierto?, concomitante. ¿Concomitante sabe qué? Simultáneo. Concomitante quiere decir que tengo infección tanto en la pulpa como en el periodonto. ¿Ya? Concomitante son dos infecciones o dos inflamaciones simultáneas. En dos horas, ¿no es cierto?, que no me espera bien. ¿Cómo yo puedo ver, ¿no es cierto?, estas infecciones? Normalmente porque se forman, ¿no es cierto?, que se llaman granulomas. Granulomas es un acúmulo, ¿no es cierto?, de linfocitos, ¿ya? Y por infección normalmente crónica. Y acá se pueden observar, ¿no es cierto?, en esta zona de acá, del diente, ¿no es cierto?, y abajo como una zona blanca. ¿Ya? Esta zona blanca, y acá igual si se fijan en este diente que está acá abajo, igual, ¿no es cierto?, está lesionando el pie de acá. Y va a ser, ¿no es cierto?, que esta pieza a la larga se pueda perder. Entonces tengo granulomas laterales, granulomas apicales. A veces hay dientes supernumerarios que están acá abajo, ¿no es cierto?, entre las piezas. Podría ser, ¿no es cierto?, un diente también, a veces ocurre en los dientes, los caninos superiores, es muy común que, por ejemplo, el diente de leche, ¿no es cierto?, o el inicial no se desprenda. Al no haber resorción de las raíces y no desprenderse, el otro diente queda debajo y como no genera el espacio, el diente no puede formar la raíz, ¿no es cierto?, y imagínate. La manchita negra. Acá arriba, no estamos acá arriba. Ya, miren ahí. Estos se conocen como fístulas. Las fístulas son la aparición clínica, ¿no es cierto?, de una lesión de un absceso que está en el interior del diente, ya este que está por acá abajo. Estos abscesos a veces se quedan acá, en la base del diente o en el borde lateral, y se empieza a acumular una cámara, ¿no es cierto?, a veces esa cámara con pus hace como un pequeño conducto hacia arriba, ¿no es cierto?, hacia la encía, y es lo que se conoce como una fístula. Entonces, acá, probablemente, ¿no es cierto?, hacia la raíz del diente,
una infección, ¿no es cierto? Y yo tengo como una pequeña ampollita que si la aprietas empieza, ¿no es cierto?, a veces a botar líquido. ¿Ya? Esa es una infección que está a nivel de la raíz, ¿no es cierto? Y la infección, el líquido trata de salir hacia una parte. En este caso, ¿no es cierto?, sale hacia afuera. Ya en las radiografías, estas zonas acá, ¿no es cierto?, radiolúcidas, que están oscuras, son todas las zonas donde hay un absceso. Todas las zonas oscuras son zonas donde se está produciendo, ¿no es cierto?, mayor cantidad de líquido. Hay pérdida de líquido óseo, ¿no es cierto? Y tengo, ¿no es cierto?, una absceso. Esto se ve en las lesiones, ¿no es cierto?, por dentro de la radiografía y la parte clínica, ¿no es cierto?, del paciente generalmente va porque tiene una ampollita en la encía. Esa ampollita en la encía es una lesión, ¿no es cierto?, una infección a nivel de la fronte, no a nivel, ¿no es cierto?, del periodonto. Ya vienen acá, igual, tengo el diente y esto es el lumen. Todo este granuloma, ¿no es cierto?, por fuera, y por al final, como se empieza a formar una lesión crónica, se empieza a componer, ¿no es cierto?, tejido conectivo, empieza a volver a esta infección y formar, ¿no es cierto?, como estos abscesos que por dentro del lumen está lleno de líquido, ¿no es cierto?, de material purulento. Células muertas, restos de líquido, ¿no es cierto?, y también bacterias. Y acá tienen lo mismo. Toda la infección, ¿no es cierto?, que se transmitió hacia por el ligamento periodontal, y acá, ¿no es cierto?, tengo al interior también, ¿no es cierto?, el canal radicular. ¿Ya? Y acá abajo, toda la lesión. Arriba lo mismo. Todo eso es donde se está transmitiendo la infección, ¿no es cierto?, desde la pulpa hacia el ligamento, y todo esto son las oscuras, son las cúmulas de linfocitos y de inflamación crónica. Ya, ahora, si nos vamos a la fisiología normal, el ligamento periodontal no es una estructura rígida, es una estructura, ¿no es cierto?, que puede cambiar de acuerdo a los requerimientos del paciente, del tiempo y del grado de masticación. Normalmente, el espesor del ligamento periodontal, ¿qué esperarían ustedes con la edad? Y de todo lo que hemos hablado, de lo que pasa con la edad en los tejidos dentarios, ¿debería aumentar su volumen o disminuirlo? Disminuir. Entonces, el espesor del ligamento periodontal normalmente disminuye con la edad, y si yo tengo función masticatoria, ¿no es cierto?, no es lo mismo que yo esté mascando puré, que yo esté mascando nueces o almendras, ¿no es cierto?, todo el día. Entonces, aumenta con la función masticatoria y disminuye con la edad. ¿Qué células voy a encontrar yo en el ligamento periodontal? Las típicas células del tejido conectivo y además, ¿no es cierto?, las células relacionadas con el tejido óseo y el tejido de cemento. Entonces voy a encontrar por el lado del diente, voy a encontrar los cementoblastos, por el lado del hueso los osteoblastos, y entre medio todas las células típicas, ¿no es cierto?, clásicas de un tejido conectivo denso. Principalmente fibroblastos, quizás células mesenquimáticas, pero muy poquitas. Células del sistema inmune. ¿Ya? Y entre medio de los grupos de fibras, acá hay grupos de fibras, ¿no es cierto?, voy a tener los paquetes vascularizados. Células formadoras, células receptivas, recuerden que estas solo van a aparecer en caso de clase fisiológica, cambio de dientes o proceso patológico. Células defensivas, principalmente macrófagos, ¿ya?, mastocitos. Y acá hay unas células que quizás las van a ver, algunas células madre, células epiteliales de Malassez. Cuando se forman las órganos del esmalte, que dijimos que la estructura encargada de formar el esmalte, a veces parte de esas células, ¿no es cierto?, perdón, no de las células que forman una estructura que se llama la vaina epitelial radicular, es la encargada de formar y guiar la formación de la raíz. Lo más probable es que la vean en el próximo semestre en biología, si pasan en biología de los dientes, van a ver, ¿no es cierto?, esta vaina epitelial que es la encargada de formar la raíz. Estas células son estructuras que son temporales. Solamente esas células envían señales químicas a las células vecinas para que las células mesenquimáticas se transformen en cementoblastos, y van a dar origen a los tejidos, y luego que cumplen esa función, las células mueren. ¿Ya? En algunos casos hay una de esas células que no mueren. Y el problema de estos restos epiteliales de Malassez es que a veces, ¿no es cierto?, pueden
generalmente como células epiteliales, a veces se ven restos celulares dentro del ligamento. Entonces tengo las células resortivas, ¿no es cierto? Las células formadoras. Acá voy a tener los cementoblastos, los osteoblastos, y acá en el interior, ¿no es cierto?, los fibroblastos. Células resortivas, osteoblastos o cementoblastos, dependiendo de lo que estén comiendo en el momento, ¿no es cierto? Pero es la misma función y la misma formación de los osteoblastos. Y acá tengo, ¿no es cierto?, células que están pasando, ¿no es cierto?, un proceso de resorción ósea. En este caso, voy a hacer una fuerza en el diente. Como estoy comprimiendo por mucho tiempo y con mucha fuerza una zona, se puede producir la resorción de la raíz del diente y puede provocar la pérdida del diente en el paciente. Las clases siempre se las paso, se las subo. De hecho, la de mayo del día en curso está toda arriba. Acá hay mastocitos y estos son eosinofilos. Y acá están las células metabólicas. Unos significa que están juntos. ¿Ya? Esos son células epiteliales, ¿no es cierto?, epiteliales de balazo. En general, el peligro que pueden tener es como son biológicas, tienen potencial, ¿no es cierto?, de formación, a veces pueden transformarse en pequeños tumores. Si no hemos pasado de la espinal. En el fondo son provenientes de una estructura que se llamaba la vaina epitelial radicular. En el libro del Borde de Ferrari aparece como la vaina de Henry. Es la estructura encargada de inducir y guiar la formación de las raíces del diente. Normalmente esas células, como tienen la función simplemente de estructura, son estructuras temporales. Inducen a las células para que se transformen y luego ellas mueren por apoptosis. En algunos casos, estas células no mueren por apoptosis y quedan pequeños cúmulos en el ligamento periodontal. ¿Ya? Estas son las células de Maras. Y tenemos, ¿no es cierto?, estos grupos de fibras, tenemos varios grupos de fibras, ustedes se acuerdan para anatomía, ¿no es cierto?, que están los grupos directo-alveolar, el grupo horizontal, el grupo oblicuo, el grupo apical, el interradicular. Bueno, entre esos grupos de fibras están estos que se llaman los espacios intersticiales, que es donde se ubica, ¿no es cierto?, el grueso del paquete vascular nervioso, arterias, venas y también nervios, como el tejido vertebral que contiene a estos elementos encargados de nutrir al periodonto de nutrición y también parte de protección. Si ustedes se fijan, ahí entre los paquetes de fibras hay espacios tubulares. En el centro del ligamento se ubican los espacios intersticiales donde se ubican los vasos más grandes, ¿no es cierto?, y nervios. En este gráfico, ¿no es cierto?, en este esquema, lo que se muestra son en qué zona del ligamento periodontal el espesor, generalmente en la región media del ligamento es donde se ubica el 78% del paquete vascular nervioso. Siempre protegido en el centro. Y igual, ¿no es cierto?, si yo veo el diente o la raíz desde apical hacia el coronal, normalmente la irrigación es más baja hacia el nivel coronal y va aumentando hacia el apical. Por lo tanto, la parte baja del diente, el último tercio, es el más vascularizado. Por todo lo que es la vascularización. Y estas de acá, se fijan que son fibras con orientación bien definida. Estos son los espacios intersticiales que hablábamos recién. Y estos son los famosos grupos de fibras, que también los van a ver, los vamos a ver en fotografía, porque lo tenemos visto con periodonto. Pero se notan bien las fibras que salen desde la cresta alveolar hacia el hueso alveolar, que tienen un trayecto ascendente, son los grupos. ¿Esto? ¿Cómo se llama el primer grupo de fibras? Acá arriba. Esto, alveolar, que se dirigen desde la cresta del alveolo hacia el diente. ¿Ya? Luego están las horizontales.
horizontales. Y como su nombre lo indica, son fibras completamente perpendiculares al hueso, ¿no es cierto?, al diente y al hueso alveolar. Tengo las oblicuas o descendentes, debajo tengo las apicales y tengo las interradiculares. Solamente las interradiculares van a estar en todos los dientes. Se llaman interradiculares. Son los dientes, ¿no es cierto?, que tienen dos o más raíces. Tienen otra fotografía, ¿no es cierto?, bonita, grupos de fibras horizontales, espacio superficial. Ya, lo mismo acá está la parte ya del grupo apical, que protege el grupo apical, además de sostener al diente, tiene la función de proteger esa que la para cuando yo mastico, el diente baja, no se presiona un poco esa zona. Y estas fibras que son nuestras, una de las funciones también es proteger ese paquete de la flor del piso para que no sufra daños por el descenso del diente. Y estas de aquí son las interradiculares. Acá hay una raíz, acá hay otra raíz, ¿no es cierto? Y este es el grupo interradicular. Tenemos una fotografía del tercio apical, ¿no es cierto?, de la raíz. Ahí están las fibras oblicuas y acá abajo están las apicales. Y ese de ahí creo que es. ¿Qué es esto? Cuando vimos tejido nervioso, ¿lo vieron? Esto sobre todo es. Esto lo vieron cuando vimos tejido nervioso. Ese es un paquete nervioso, eso es un nervio. Es el nervio, ¿no es cierto?, que va a inervar a ese diente. Fíjense que no es un nervio chiquitito, no es una estructura mínima, es una gran estructura. Es una arteria, esa de ahí es una arteria, son venas. ¿Ya? Este es el paquete vascular nervioso que va a inervar ese diente. ¿Dudas? Vamos a terminar con el hueso alveolar, que hueso ya lo vimos como tejido como tal, así que no es mucho más de que vamos a abordar. Solamente que acá está el diente, ¿no es cierto?, de pasta del hueso alveolar. Por dentro es un hueso de tipo esponjoso y por fuera, ¿no es cierto?, de tipo compacto. Tiene las características propias de un tejido óseo, 67% de mantequilla orgánica. En el caso de la mandíbula, ¿no es cierto?, 23% de mantequilla orgánica. El principal componente, ¿no es cierto?, es colágeno de cobre, ¿ya?, como todos los huesos compactos. Y tenemos las mismas células que ya habíamos visto. Repito de nuevo los nombres: por fuera osteoblasto, por dentro osteocito, y el que come hueso se llama osteoblasto. ¿Es Marco o Marcos? ¿Ya? Hueso compacto. Tengo las verticales, ¿no es cierto?, interna y externa. Acá tengo el hueso, ¿no es cierto?, por dentro es esponjoso y por fuera, ¿no es cierto?, por los bordes siempre va a ser compacto, obviamente para proteger la estructura. Si fuera todo esponjoso, con cualquier golpe, ¿no es cierto?, que me metiera aquí, se rompería fácilmente. ¿Ya? Esto es más anatómico que histológico. Tabique intermediario, tabique interradicular, ¿no es cierto? La tabla igual, la tabla vestibular, que son las zonas, ¿no es cierto?, del diente que, perdón, del hueso alveolar que interactúa con el diente. Y histológicamente lo que podemos observar en los cortes histológicos es que hay una capa de diente compacta y está en contacto con el diente. Si está rodeando el diente se va a llamar periodonto. Y la que está hacia afuera, hacia el hueso alveolar, ¿no es cierto?, o hacia la encía, se va a llamar la capa compacta perióstica porque está hacia afuera, hacia la encía, periodóntica porque está en contacto directo entonces con el hueso. O sea, con el diente. Así voy a pensar eso. Ya, ahí tienen. ¿Qué sería esto? Pulpa. El hueso alveolar, ¿no es cierto?, que está entre dos dientes, ya, arriba de la encía. Y nuevamente ustedes se fijan la fibra del ligamento, miren cómo atraviesa el hueso. Se atraviesan desde el hueso, atraviesan el hueso y van hacia el diente.
clavicular anterior. Entonces, si quiero ver si hay un proceso de periodotidio donde tenga asunto, ¿no es cierto?, de que empiece a impactar sobre el ligamento, sobre el hueso anular, yo puedo ver acá si hay resorción en alguna de estas paredes para ver qué tan avanzada está la resorción. Y acá está lo entretenido. Ya vimos el diente, cemento, dentina, ¿no es cierto?, pulpa. Esto es el ligamento periodontal y esto es el hueso alveolar. Cuando yo hago movimientos ortodónticos, el tejido que baila y que se desplaza, ¿no es cierto?, es el hueso. Normalmente el tejido dental, en este caso el cemento, tiene un muy bajo índice, ¿no es cierto?, de resorción. Yo lo puedo presionar y normalmente no se resuelve. Y eso es lo que justamente utilizo para poder mover el diente a través del arcado. Entonces, acá está el diente y estoy ejerciendo la presión hacia allá. Hacia el lado donde yo estoy presionando el hueso, ustedes se fijan, acá el diente lo que va a hacer es que va a empujar el ligamento y el ligamento va a hacer presión sobre el hueso. En la zona donde el hueso reciba presión es donde se va a producir la resorción del tejido óseo. Y por detrás del diente, como las fibras acá para empezar a tironear, para empezar a extender a volver y para tironear el hueso, se va a empezar acá para estimular los osteoblastos y se va a empezar a formar hueso. ¿Pero te cuánto? Esto funciona tanto de la forma fisiológica. Recuerden que desde la pubertad hasta los 25 años, las personas, no sé si ustedes se nota mucho, yo los veo ahora y los veo 3 años más y sus rasgos faciales, ¿no es cierto?, la mandíbula, los huesos de la cara, ¿no es cierto?, cambian. Y obviamente los dientes también se van reacomodando y van girando de forma muy gradual, ¿no es cierto?, para ubicarse en la posición definitiva cuando ya son adultos, ¿no es cierto?, con todo su tejido ya bien ¿ya? Acá hay un proceso, ¿no es cierto?, de ortodoncia, donde si ustedes se fijan, el diente se está moviendo hacia allá. Este diente está presionando las fibras y las fibras están aplastando el hueso, que se empiezan a resolver en esa zona. Y por detrás, ¿no es cierto?, esta zona de acá, se fijan que las fibras del ligamento están como tensionadas, donde se produzcan estas fibras tensionadas, ese cosito que se está formando ahí es hueso nuevo. Entonces, lo que yo hago es que el diente lo paseo a través del hueso del fallo. El ligamento, ¿no es cierto?, también se va reacomodando, se va reinsertando continuamente y esto lo voy aplastando, pero los fibrolatos después vuelven a seguir las fibras elásticas que se insertan en el hueso recién formado, en el diente, y lo voy arrastrando a través del arcado. Yo no puedo creer. Entonces, donde yo produzco compresión, va a haber resorción o va a haber formación de hueso. Yo aplico compresión contra esa zona. En la zona de compresión yo voy a tener resorción. Y en la zona de tensión, acá atrás, voy a formar un nuevo hueso. Se forma hueso nuevo. Y atrás de Dios. Acá tenemos una fotografía histológica, es muy normal. Hay ligamento, ¿no es cierto?, que tiene su buen espacio, ¿no es cierto?, entre el hueso y el diente, ¿no es cierto? Y esta es la parte externa del periodonte que pertenece a la que es encía. Ahora, cuando yo aplico corrección, ¿no es cierto?, con la ortodoncia, lo que voy a hacer es que este hueso, fíjense cómo disminuyó el espacio del ligamento periodontal. Fíjense que yo aplasto el ligamento periodontal y lo empujo contra el hueso. Ya, esa fuerza que se está generando del diente contra el hueso alveolar, porque yo aquí agarré y compacté las fibras del ligamento, ¿no es cierto?, va a hacer que los odontoblastos empiecen, los osteoblastos, empiecen a resolver ese
reacción entre las fuerzas y el móvil tejido dental. Miren acá, esta es la parte de la fuerza, esta es la parte posterior. Acá el diente va hacia allá. ¿Ya? Este es el diente. Fíjense acá como en las fibras, la voy estirando, incluso en algunas zonas se va rompiendo. Al producirse esta tensión en las fibras, ya las células que están acá se van a dar cuenta y van a empezar a separar también hueso alveolar, porque ellas tienen que mantener, ¿no es cierto?, el ligamento, tienen que estar adheridas al ligamento y el ligamento tiene que estar pegado al hueso, perdón, al cemento. Ya, ahí tienen fotografías. Los movimientos de los dientes no solamente tienen que ser el desplazamiento a través de la arcada, sino que a veces también lo rotan para reubicar los dientes que están chuecos, ¿no es cierto? A veces para enderezarlos. También se puede hacer de esta forma. Esta es la parte de la compresión, esa es la parte, ¿no es cierto?, de la zona posterior donde se aplican los movimientos de extensión. Entonces, cuando pasen por al que le guste, ¿no es cierto?, ortodoncia, probablemente hay que enseñar todos los movimientos. Ahora, importante, si los dientes se dejan de, si yo dejo de masticar, por ejemplo, me rompí la mandíbula y me ponen yeso y yo no puedo morder, tengo ahí una quijada atada por 6 meses. ¿Hay algún riesgo para los huesos, para los dientes? ¿Cierto? En este caso, cuando el ligamento no detecta que los dientes, ¿no es cierto?, están ocurriendo por un periodo de tiempo, lo más probable es que ellos traten de secretar cemento para pensar de que no llega cuando el diente al cuerpo. Pero así es que se prolonga a lo largo del tiempo, lo que va a empezar a ocurrir, como muchos tejidos del cuerpo, cuando no son estimulados, empiezan a reducir, ¿no es cierto?, su tamaño y se empiezan a hiposintetar y empiezan a desaparecer. Entonces, todo el hueso alveolar, fíjense que acá está prácticamente desaparecido. Ya, en este caso es por no función a lo largo de 6 meses. Se pierde completamente la tejido óseo, cambia tejido óseo y se te cae ya no hay. Eso como desde obviamente arriba puede que llevar a la estaban pérdida de las piezas dentales. Por eso, cuando hay fracturas, igual hay que tener, ¿no es cierto?, fisioterapia para hacer ciertos movimientos para que esto no ocurra. Acá hay movimientos de distracción que se llaman la cirugía, que es, ¿no es cierto?, para reacomodar la mandíbula. El paciente tiene un análisis, ¿no es cierto?, que tiene mandíbula retraída. Yo puedo romper el hueso, hacer una fractura y a través de un instrumento, ¿no es cierto?, como un distractor, que es como un perno que yo voy a dar, me voy tirando el tornillo, ¿no es cierto?, y esta se va alargando. ¿Ya? Lo ideal siempre, obviamente acá como es un gráfico, está bastante separada la zona de la fractura. La zona de la fractura normalmente no queda tan separada, porque si no el hueso muere, no se necesita. Pero lo ideal, ¿no es cierto?, lo que yo tengo que llegar al final del tratamiento, que son los 8 meses, a veces hasta un año, es, ¿no es cierto?, que el total de la distancia que entre las dos piezas debe ser, ¿no es cierto?, de un par de centímetros. Ya que ustedes ven aquí desde 0 centímetros hasta 18,6 milímetros, o sea, casi 2 centímetros le adelantaron la mandíbula, ¿no es cierto?, a ese bebé con la distracción. Tenía que ir la mandíbula. Ya, una osteosíntesis. Así se ve en el corte histológico. Con los huesos, ¿no es cierto?, esta es la zona de las fracturas y se indican los bordes son Ahí está la fractura. los Medio amigo. se tiene el famoso coágulo que le digo que el coágulo tiene que dejarlo tranquilo porque ese coágulo tiene factores de regeneración. Y si ustedes se fijan, cuando los bordes están cercanos, como la irrigación, ¿no es cierto?, se mantiene, se empieza a formar inmediatamente hueso entre ambas extremidades, hasta que finalmente, ¿no es cierto?, se forma todo el hueso y después vienen los contactos y vuelven a formar, ¿no es cierto?, el canal medular, la parte de afuera. Pero generalmente cuando se forma el hueso de una
perdió y tuvimos que poner un implante. En el implante, ¿qué tejidos jugarán un rol importante para que ese implante, porque los implantes los puedo poner, se puede producir una periimplantitis que se llama y se pierde el hueso. La decía que tejidos orbitales, luego, ¿no es cierto?, de una inserción, ¿no es cierto?, una implante de ¿ya? Acá lo que tenemos que lograr es que el hueso crezca y ven que cada diente tiene como las vueltas, ¿no es cierto?, las muestras, el tejido óseo tiene que necesitarse de cada una de esas muestras para que haya una microretención, ¿no es cierto?, adecuada del tornillo y no se detenga. Ahí lo tienen en fotografías. Y cuando el paciente no se lava la boca, fuma mucho, bebe mucho, ¿qué es lo que pasa con su implante? Miren lo que puede pasar. Eso es una periimplantitis, que es una infección en una prótesis dental. Entonces, el primer año, luego de introducido el implante, es el periodo más crítico. Obviamente, se puede malograr, ¿no es cierto?, el implante. Pero el primer año es el más crítico. Entonces, lo más importante es recomendar a su paciente que fume poco, que se lave bien los dientes, que no coma tanta azúcar, ¿no es cierto?, para que no le ocurra eso. Ahí tenemos un implante normal, que se como a medida de que va avanzando la periimplantitis, tenía que hacerlo un empieza a bajar el tejido óseo y empieza a perder relación con el hueso.